es curioso, ¿no? Parece como que hubiera una ceguera histérica con relación al hecho, pero yo creo que tiene también que ver con eso, ¿no? Con la comparativa escasez de los trabajadores directamente involucrados con el petróleo, ¿no? Repito, en su mayor tiempo, algo así un poco más de 40.000, no sé en cuánto estar ahorita, pero hubo momentos en los cuales, mira, yo creo que después del sabotaje petrolero la cosa estaba funcionando con 20.000. Pero en todo caso, fuere cual fuere la cifra, es un porcentaje insignificante de la producción. Yo estaba pensando, fíjate que las novelas más célebres del siglo pasado son todas sobre la Venezuela agrícola, el modo de producción de las haciendas. Tú tienes en este país, tienes Peonía, tienes Doña Bárbara, tienes incluso sobre la misma tierra, todos son novelas rurales, hasta una novela intimista como Memorias de Mamá Blanca. Es una niña en una hacienda. Fíjate cómo ese modo de producción sí está perfectamente expresado en la inmensa mayoría de nuestra producción literaria y cultural. En cambio, el petróleo, mira, son unos outsiders casi los que se ponen a trabajar sobre eso, ¿no? Pero es eso, creo yo que es por la escasa cantidad de gente que está directamente trabajando en el petróleo. Y es más, de estos 100 y pico mil, muchos de ellos serán en cuestiones administrativas, que nunca han perforado un pozo o se han montado una cabria. Yo sí me monté, muchachos, en los campos de Jusepín, estaban unas cabrias por ahí sueltas, escoteras, y entonces de ocioso me ponía a escalarlas para ver desde arriba. Venezuela ha cambiado radicalmente con la explotación petrolera. Éramos un país agrario, con gran parte de su población rural, y entonces en muy pocas décadas pasamos a ser un país que depende de una industria extractiva que arroja inmensa cantidad de recursos al fisco nacional y que éste los redistribuye, pero los redistribuye de manera injusta entre pequeños grupos de privilegiados. Entonces pasamos a ser una sociedad urbana. En 1951 la población de las ciudades supera a la población rural y actualmente la población del campo es muy pequeña. Pasamos a ser un país industrial o en vías de industrialización, un país en el cual las ciudades son el principal modo de vida de las personas. Éramos el siglo antepasado un país con personas obligadas a una gran austeridad en sus modos de vida, y entonces hemos pasado a ser un país dominado por una ideología consumista, con una clase media con grandes estilos de consumo y un resto de la población con aspiraciones de acceder a esos estilos de consumo. Habíamos sido un país hasta cierto punto centrado en lo nuestro, aunque teníamos una élite siempre europeizante o favorable a Estados Unidos. Actualmente el empuje de los medios de comunicación, que son como los heraldos del consumismo, nos ha insertado modelos de actuación, de cultura, de consumo foráneos, el modelo estadounidense, el modelo europeo, de modo que Venezuela en muy pocas décadas ha asumido cambios que a otras sociedades le han tomado siglos. Por eso un poco el desencuentro y la fragmentación de nuestra vida social. Las modificaciones, las transformaciones han sido rapidísimas, muy profundas, y todavía no encuentran una forma estable, son inestables, desiguales. Uno tiene que partir de la idea de que la infraestructura económica tiende a determinar, no de una manera automática, pero hay una tendencia a determinar la superestructura ideológica. Y entonces es bueno estudiar en qué forma nuestra infraestructura económica, que ha pasado a ser un país exportador de un recurso
que se extrae ha cambiado nuestra manera de pensar. Yo creo que sobre el petróleo hay en el país una especie de ceguera histérica. Se ha tendido o a ignorar el fenómeno o a disimularlo, o también a presentarlo como una cosa malvada y demoníaca de la cual hay que prescindir. En ese sentido, fíjate tú que se ha ido creando expresiones como el excremento del diablo, el laberinto, el minotauro, etcétera, tendiendo a satanizar el petróleo. Es decir, el petróleo es algo malo, el petróleo sería rentista. Eso es un error económico garrafal. El autor de la teoría de la renta, que es David Ricardo, dice que toda renta viene del trabajo, bien sea la renta de la tierra, bien sea la renta del capital o bien sea la renta de la producción. Nosotros lo que estamos haciendo es la liquidación de un activo. Lo estamos vendiendo, eso no es renta, eso es el producto de liquidación de un activo, como lo saben todos los economistas. Entonces, hay la tendencia a satanizar el petróleo. ¿Para qué? Para lograr que los venezolanos le tengamos una especie de tirria y digamos, tenemos que desprendernos de esa cosa tan mala. Tenemos que dejárselo a otros, a las transnacionales, que por favor se lo lleven para que no nos haga tanto daño. Yo creo que por el contrario hay un posible entendimiento de la materia del petróleo como una cosa positiva. Es un recurso extraordinario. El mundo depende de él. Hay una cierta deformación de la economía en torno al petróleo, pero no la nuestra. Piensen ustedes en lo que sucedería, por ejemplo, con el mundo desarrollado, una semana sin petróleo en Nueva York, una semana sin petróleo en Londres, en París, etcétera. ¿Qué terminaría sucediendo en el mundo? Es un recurso vital y tenemos que adaptarnos a eso, es decir, saber que no hay otra fuente actualmente de energía más practicable económicamente y que como es un recurso no renovable tenemos de una vez que irnos preparando para su posible agotamiento en un futuro, puede ser más lejano, más cercano, pero que siempre está dentro del futuro previsible, mediano. Entonces, tiene que haber eso. Ahora, es importante esa especie de elusión. Fíjense que si uno se da cuenta de las principales novelas del siglo XIX y del siglo XX, casi todas tienen por tema el modo de producción fundamental de la Venezuela de entonces, que era el agrario, las haciendas, el campo. Piensen ustedes nada más en Peonía de Manuel Vicente Romero García, piensen en Este País de Urbanés H. Paul, piensen incluso en La Casa de los Ávila de Pocaterra, piensen en Doña Bárbara, piensen en Canta Claro, incluso en una novela intimista como Memorias de Mamá Blanca. Se trata de una niña, pero que vive en una hacienda. Nuestra literatura y nuestra cultura reflejaba ese hecho de que éramos una sociedad rural. Repentinamente, por contraste, venimos a hacer una especie de censo de nuestra producción cultural el siglo pasado y hasta en el presente, y vemos que son muy pocas y excepcionales las obras que versan sobre el petróleo. Por ejemplo, uno ve solitarias casi destellando. Hay obras como Mene, una extraordinaria novela de Ramón Díaz Sánchez, y también Casandra, menos nombrada, pero que es importante, sobre el área de Maracaibo, y algunos de los cuentos de negros y de los cuentos de Ramón Díaz Sánchez. Uno viene a ver Oficina número 1 y Casas Muertas de Miguel Otero Silva, de que tratan lateralmente sobre la explotación del petróleo, es decir, sobre el cambio en una ciudad cercana a la zona petrolera y la desolación de una ciudad de la cual la gente se va para los campos petroleros. Entonces, fuera de estas obras fundamentales, mira, está Guachimanes de Bracho Montiel. Hay un libro extraordinario, Redes Maestras de este poeta Efraín Hurtado, que son relatos muy breves. Incidentalmente, en uno que otro relato, Armas Alfonso
aborda el tema del petróleo, pero es uno que otro relato dentro de su obra, que es casi toda una narrativa rural. Entonces, fuera de eso, el petróleo deserta la narrativa. Tuvieras a ver un título de Adriano González León que se llama Asfalto Infierno. Por asfalto parecería referir a la industria petrolera, pero no, es sobre... sí, y en País Portátil hay un personaje, pero fíjate, son toques como de refilón. Y bueno, si uno viene a ver también en nuestra plástica, es rara las obras que tomen por conjunto en conjunto el tema del petróleo. En algunos de los murales de Baracho, por ejemplo, lo hay, pero de resto no. En nuestro teatro, por ejemplo, también destellan Las Torres y el Viento de Rengifo, que aborda pues, el tema petrolero, pero no de una manera integral. Está La Hora Texaco de Ixen Martínez. Y si vamos a ver, hay un poco también esa escasez. En el cine sí hay extraordinarios documentales como Pozo Muerto, por ejemplo, pero está en la cinematografía, por ejemplo, Maracaibo Petroleum Company, que es una película un tanto frustrada y que trata más de las desventuras de una pareja tratando de insertarse en el mercado de trabajo de Maracaibo que del propio petróleo. Está también La Hora Texaco, basada en la obra de teatro de Ixen Martínez. Hay una película sobre, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, sobre los espías petroleros, gente que vendía datos e información de petróleos, los petroespías y de petróleos de Venezuela. Pero mira, es comparativamente escaso. No hay una obra que siga la vida cotidiana de un obrero petrolero, lo que significa perforar un pozo, los accidentes laborales, etcétera. Curiosamente, no. Se filmó en Venezuela una obra de Clouseau llamada, que es basada en el incidente de unos camiones de dinamita que van a extinguir un pozo petrolero. Se llama El Salario del Miedo. Y sí versa sobre la industria petrolera, para que veas cómo de repente le podía resultar más llamativo ese fenómeno a un cineasta extranjero que a los venezolanos. Entre estas obras, por cierto, sobre el petróleo, cabe mencionar Zona de Tolerancia de Benito Iradi, que tiene una serie de relatos recogidos testimonialmente de los obreros petroleros. Es un volumen de cuentos extraordinario, pero que ha tenido muy poca divulgación, dada la importancia del tema. Y habrá marginalmente otros casos así, pero insisto en que la producción ha sido muy pequeña. Ahora, ¿a qué podría deberse esto? Fíjate tú que nuestros trabajadores petroleros han sido una fracción sumamente pequeña de la población. En una época en Venezuela prácticamente que toda la población estaba dedicada a la agricultura o a dirigir la agricultura. Algunos de los escritores eran hacendados, como Manuel Díaz Rodríguez, por ejemplo. Pero resulta que el conjunto de venezolanos que explotan el petróleo son muy pocos, unas decenas de miles. En un momento llegó a haber 20.000 trabajadores petroleros. Actualmente ha aumentado bastante la nómina petrolera, pero en realidad sigue siendo, aunque sea algo así como 100.000 trabajadores, una fracción ínfima de los 27 o 28 millones de venezolanos. Muy pequeña. Entonces, al abarcar una cantidad tan pequeña de la población, ese proceso no tiene una incidencia directa. Y sí tiene una incidencia indirecta, lo que podríamos llamar los efectos inmensos de la producción petrolera en nuestro país. Y sobre eso sí hay una abundante producción cultural. Antes que todo, fíjate, podría uno añadir además, dentro del señalamiento de esta relativa indiferencia hacia el hecho económico fundamental de la vida venezolana, el que durante el siglo XX, hacia las décadas finales, se eliminó de las facultades de Derecho la materia economía petrolera y minera.
Se eliminó la Facultad de Economía, también Economía Petrolera y Minera. Se eliminó incluso de la Facultad de Arquitectura las materias y las especializaciones relativas a economía petrolera. Parecía con una voluntad incluso académica del país. Hay que señalar que en contra de esta relativa escasez de tratamiento del tema petrolero en la narrativa, en la plástica venezolana, uno incluso podría añadir que en la música casi no hay obra venezolana dedicada al petróleo, ni siquiera en la canción popular. Contrasta, sin embargo, una producción ensayística excepcional en libros como Hacia la democracia de Carlos Irazábal, en libros como La historia económica y social de Venezuela de Federico Brito Figueroa, en La cultura del petróleo, un libro miliar de Rodolfo Quintero, por ejemplo, ¿no? Y en otro conjunto de tratados, en los libros de Armas Alfonso, del ministro de Minas, de Minas y Hidrocarburos, Pérez Alfonso. De Pérez Alfonso, y algunos de ellos, por cierto, los hizo en colaboración con Domingo Alberto Rangel, libros tales como Hundiéndonos en el excremento del diablo, y otras obras sumamente críticas sobre la aplicación del ingreso petrolero en la vida nacional. Entonces sí hay un panorama concientizador. Y efectivamente en un momento hubo cátedras sobre economía petrolera y minera, hubo cátedras sobre derecho de minas y hidrocarburos, hubo cátedras sobre aspectos técnicos del petróleo. Entonces sí hubo un discurso crítico sobre el petróleo. Fíjate tú que hay una consigna lanzada a principios de los años 40 que se le atribuyen tanto a Arturo Uslar Pietri como a Adriani, en el sentido de que habría que sembrar el petróleo. Se vale decir los ingresos del petróleo, utilizarlos para una economía reproductiva dentro del país. Es una consigna que se lanza con mucho espíritu. Y fíjate tú que no solo dentro del discurso de la izquierda radical, está la nacionalización del petróleo, sino que además en 1970 nos reunimos en Cabimas cerca de 1 millar de intelectuales que vamos allí, bueno, precariamente, algunos en colitas, en autobuses, etcétera, y pasamos un conjunto de días allí conviviendo con la gente de la población, a veces pidiéndoles prestados los zaguanes para colgar un chinchorro y dormir, para hacer un congreso cultural de Cabimas, que es un modelo de acción intelectual, porque ahí se analizó la vida nacional en sus aspectos sociales, en lo de la ciencia y tecnología, en el petróleo, y es más, se predijo que el modelo petrolero, ese congreso sucede en 1970, se agotaría hacia el año 83 o el 84. Y fíjate cómo efectivamente el gran colapso del Viernes Negro sucedió en 1983. Es decir, la capacidad intelectual de previsión de ese conjunto de intelectuales que estaban reunidos allí, verdaderamente entendía y comprendía la importancia de ese fenómeno en la vida nacional. Y entonces, en ese sentido fue sumamente importante. Las tesis de ese Congreso Cultural de Cabimas todavía son válidas. Allí además se hicieron obras de teatro heterodoxas. Se pintó un mural en un pozo, en un depósito petrolero abandonado. Yo, por cierto, participé allí como uno de los ayudantes en esa especie de obra colectiva. Había un entusiasmo de la intelectualidad por la comprensión del tema del petróleo en el país. Y llegaba a ese tipo de manifestaciones colectivas. Eso no se volvió a repetir. Yo estuve intentando reunir de nuevo un congreso cultural, en ese caso en la Universidad Central, porque era mucho más accesible, pero Douglas Bravo, que también está en la mesa, se empeñó en que eso tenía que ser en Cabimas, porque allá las masas tenían ya la organización, y en realidad lamentablemente eso nunca se concretó. Entonces yo decidí escribir un libro sobre las problemáticas generales de América Latina que un poco supliera la falta de un congreso sobre eso, un libro que se llamó América Nuestra, Integración y Revolución. Pero
Pero fíjate tú, en esa época en que teníamos la policía, allí están los batallones de policía en Cabimas dispuestos a cargar contra nosotros si había la menor excusa, la menor provocación. Y con todas las dificultades y sin contar con nada, se hizo ese gran congreso cultural. Y después no se han hecho experiencias así. Bueno, este intento fue antes de la llegada al poder del movimiento bolivariano, eso fue a finales de los 90 que estamos intentando volver a hacer ese encuentro cultural. Yo creo que una cosa así sería sumamente importante, y sumamente importante sobre todo si se conservaran las ponencias, porque aquí se hacen muchos encuentros, se hablan maravillas, pero no queda el menor registro de eso.